Hola, ¿cómo están todos? Espero que genial. Y bueno, pues hoy vamos a retomar un tema que habíamos dejado en el estante y que me parece muy importante volverlo a retomar porque creo que puede ser algo que nos sea muy útil, sobre todo en esta época que estamos viviendo, y esto es el principio de correspondencia. Este principio es el segundo principio del Kybalión y creo que es bastante importante que hablemos y profundicemos acerca de él. Para aquellos que no saben ni tienen idea de lo que estoy hablando, les recomiendo primero ver El resurgimiento de la ciencia alquímica, este audio que voy a dejar abajo o arriba, y posteriormente ver el primer principio del Kybalión, que es el principio de mentalismo. Así van a ir comprendiendo de mejor manera todo lo que vamos a hablar aquí a continuación. Bueno, el principio de correspondencia se va a resumir en una oración del Kybalión que dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Esta oración seguramente la han escuchado en series, en libros, en todo, pero bueno, ¿qué significa esa oración, no? Primero que nada, ¿qué es correspondencia? Correspondencia va a ser la relación que va a existir entre distintos elementos, conjuntos, leyes y fenómenos. Y esto nos va a ayudar a entender que pues al final es una ley de relación, todo está relacionado. Si yo entiendo una partícula, puedo comprender cómo funciona el universo, ¿ok? Si yo entiendo, por ejemplo, a través de la visión de cómo se forma una célula, puedo entender cómo se forman las ideas o cómo es el principio de creación de cualquier tipo de situación. Entonces, un poco esta parte de correspondencia nos ayuda a ser observadores de nuestro universo y poder entender qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces es muy importante esto. Incluso podría decirles que este instrumento mental nos va a ayudar a entender lo imperceptible, o sea, aquello que no podemos, que nuestra mente no puede comprender. Si lo hacemos bien, podemos llegar a comprender cosas imperceptibles e incluso ver a través de esta, pues le dicen el velo de Isis, ¿no? De Maya, de esta realidad y ver la verdad. Entonces es increíblemente potente, yo creo, es una de las mejores herramientas que nos pudieron dar para comprender todo el universo en el que estamos y poco a poco pues ir clarificando por qué nos pasan las situaciones que nos pasan, y también lo podemos ver incluso hasta en nuestra propia vida, ¿no? O sea, lo podemos hacer como este comparativo y observar, o sea, si tú eres una persona bastante observadora y utilizas el principio de correspondencia, puedes comprender por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, corrupción, hay una corrupción interna, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú que está corrompiendo tu espíritu? ¿Qué significa corromper tu espíritu? ¿No? Ahorita estamos viviendo un proceso muy difícil en el cual tenemos un bicho que está atacando pues nuestro cuerpo, nuestra seguridad, nuestro todo, pero ese bicho es un bicho que estamos viendo actualmente porque está atacando lo que más de alguna forma nos hemos identificado más, que es nuestro cuerpo. Pero ese bicho ya existía desde antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues a través del miedo. O sea, ¿cuántas veces hemos dejado que el miedo nos invada y haga que no podamos hacer nada, que no podamos ser nuestro ser en máxima esplendor, ¿no? Que no nos permitamos ir y crear a través de nuestros dones, que inmediatamente estemos a punto de crear algo maravilloso y lo descalifiquemos por miedo, porque digamos, no, no tiene sentido, ¿para qué lo hago? Eso es matar al espíritu. Entonces ya había este proceso, ¿no? Ya estaba existiendo. Entonces hoy que lo vemos ya plasmado en un lugar muy físico, decimos, ay caray, no, ahora sí ya no puedo escapar de esta percepción. Entonces, si queremos salir de esta, necesitamos observar esto y entender en qué otros planos se está dando esta misma situación para poder acabar con ella, ¿no? Para eliminarla. Entonces, si nosotros seguimos con este pensamiento de muerte, de destrucción, de miedo, pues eso es lo que vamos a ver en nuestra vida diaria. Tenemos que empezar a crear desde otro punto. Y por eso es tan importante para mí el principio de correspondencia. Obviamente todos los principios están ligados, ningún principio está separado, y poco a poco van a entender que aunque yo les esté platicando de planos, etcétera, nada está separado. Esto solamente es como para poderlo entender. Entonces, bueno, ya hemos platicado un poco que el universo pues es como un tipo fractal, ¿no? Entonces, obviamente si tú conoces cómo es una forma dentro del fractal, la forma principal del fractal, vas a comprender a todo el fractal, porque lo único que va a cambiar o diferenciar va a ser por ejemplo, la vibración, las dimensiones, etcétera, ¿no? Y es un poco eso, o sea, lo único que aquí va a cambiar es la densidad y las vibraciones. Entonces, nosotros entre más densos estemos, vamos a estar en un plano dentro de esta percepción mental de planos más bajo. Y entre más libres y más, o sea, vibremos mucho más alto, nuestras vibraciones estén más altas y seamos más sutiles, cuerpos más sutiles, vamos a estar en un plano más alto.
Ahora hay que entender que esto de alto, arriba y abajo es solamente una forma de explicarlo, pero en realidad todo es parte del uno, o sea, todos somos uno y al final todos están intermezclados, o sea, todos estamos interrelacionados, ¿no? Entonces no crean realmente que hay una separación como tal, sino todos al final somos uno. Entonces, bueno, pero comprendiendo un poco esto, podemos entender en qué posición estamos y hacia dónde vamos y en qué posición cuál es nuestro rol de alguna forma dentro del universo como tal. Entonces, bueno, los hermetistas habían creado pues estos tres diferentes planos que eran el gran plano físico, o sea, para entender la realidad no significa, ya les dije, que estén estos planos, que sean espacios y que estén divididos, no es así, es solo para poderlo, para que mentalmente lo puedas entender, los vamos a dividir, ¿no? Es como cuando estudias biología y vas viendo así cada uno de los puntos de la anatomía, no significa que el corazón esté ahí volando, no por el universo, sino al final es parte del todo, pero pues el dividirlo nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces tenían el gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual. Les estoy diciendo en un orden de densidad, o sea, los más densos obviamente es el plano físico, hasta los más altos, que sería el plano espiritual, que ya son vibraciones muy altas y demasiado sutiles, están muchísimo más cerca del gran espíritu, ¿no? Que sería el creador de todo este universo, del todo, ¿no? Bueno, estos planos los dividían a su vez, o sea, cada plano, cada gran plano estaba dividido en 7. Y estos 7 subplanos estaban divididos a su vez en 7. Esto era porque el 7, o sea, ¿por qué 7? No? Bueno, el 7 es un número mágico, es un número que se ha utilizado muchísimo, seguramente lo han visto en varios lugares, y el 7 al final va a ser la conexión del 4, que sería la estructura, la tierra, ¿no? O sea, el 4 es como la materia, se puede decir, es como todo aquello que hace una estructura, y la unión del 4 con el 3. El 3 sería el número del espíritu, ¿ok? El número del espíritu, ¿por qué? Bueno, porque el 3 al final representa el alma individual, el espíritu, que sería la unión entre el alma, o sea, el puente entre el alma individual y el alma universal. Entonces, estos tres puntos, alma individual, espíritu y alma universal, se juntan y forman el 3. El 4, que es la estructura, como las cuatro estaciones, los 4 elementos, etcétera, se junta con el 3 y generan el 7. Entonces el 7 va a ser el ciclo, es un ciclo de transformación, se transforma hacia el próximo ciclo. Una vez que ya se llenó ese ciclo, se pasa al otro ciclo. Esto tiene que ver mucho con la alquimia que ya hemos platicado. Por eso les digo, regresen y ven la resurrección de la ciencia alquímica, porque habla un poco de este proceso de unión, ¿ok? De integración. Entonces, cuando hay una integración, se pasa al siguiente, o sea, se transforma esto y se pasa al siguiente nivel. Es un poco como cuando uno ya asimila una situación que ha vivido una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, perdonas a tu padre, ¿no? O a tu madre, o a tu tío, o a quien quieras perdonar, bueno, pues ya hay un cambio, hay una transformación, pero para llegar ahí tuviste que pasar por tantos pasos hasta que te hicieron integrarlo y pasar hacia el siguiente nivel, ¿no? Entonces es un poco eso, todos los procesos van a tener este ciclo y al final cada uno de estos planos va a estar dividido en estos ciclos, ¿ok? Entonces, bueno, el gran plano material, como lo decimos, su densidad es muchísimo mayor, va a tener 7 planos. Estos 7 planos van a comenzar desde el plano material A, que es la forma sólida, líquida y gaseosa, va a pasar al plano material B, que serían las formas de materia más elevadas, más sutiles, tipo la radiación, o sea, ya es la luz. Después viene el plano material C, que serían formas muchísimo más sutiles. No todas vienen especificadas, pero vamos a entender que va escalando, ¿no? Hacia algo mucho más complejo, mucho más sutil, mucho menos denso, etcétera, ¿no? Después viene el plano de sustancias etéreas, que aquí ya comienza el éter. El éter, ¿qué es el éter? El éter yo confundía con aire, no es aire. El éter es como una sustancia que va a estar alrededor de todos nosotros en el espacio, que permite que haya como una transmisión de ondas, ¿ok? Entonces estas ondas obviamente van a pasar desde este plano de sustancia etérea, que son las ondas más densas, que son como la luz, el calor, la electricidad, o sea, es ese puente, ¿no? Que a su vez se van a dividir en 7 como planos etéreos, que ya habíamos dicho. Después va a pasar al plano de energía A, que aquí este éter es muchísimo, o sea, esta sustancia va a permitir
otro tipo de ondas que se transmitan, como por ejemplo la gravitación, la cohesión, la afinidad química, la electricidad a otro nivel, la atracción, etcétera. Después viene el plano de energía B, que ya son mucho más, o sea, son ondas mucho más elevadas, que ya estas ondas se les llama las fuerzas sutiles de la naturaleza y que permite que ya ciertos fenómenos mentales pasen ya en la realidad, ¿no? Que estas se podría definir que serían las ondas que nosotros utilizamos cada vez que utilizamos el principio de atracción o la ley de atracción. Este es el campo etérico al que estamos nosotros apelando, ¿no? Estamos conectando nuestra versión presente con la versión futura a través de ondas. Y después viene el plano de energía C, que esto es muchísimo más fuerte. De hecho, es pues difícil para el hombre entenderlo, o sea, como tal, ¿no? Obviamente un hombre ya muy elevado puede comprenderlo, pero bueno, aquí ya son cosas que se puede decir que es un campo etérico que se puede utilizar ya por tipo considerados dioses, ¿no? O seres ya muy elevados. Después viene el gran plano mental. Bueno, el gran plano mental va a empezar con el plano de mente mineral y sí, efectivamente, dentro de esto lo que vamos a encontrar es que estamos en un universo espiritual, o sea, que tiene los tres campos. Eso significa que nada en este universo está separado. Entonces no vas a encontrar cosas que no tengan una mente, una conciencia, un alma. Por ende, los minerales tienen alma. Y esto es algo que mucha gente le cuesta entender, pero efectivamente tienen un proceso, un ciclo, o sea, tienen una vida. Su vida es diferente a la nuestra, pero no significa que eso implique que ellos no están vivos. Ellos tienen una conciencia y efectivamente no hay que confundirlo con los átomos o con las moléculas de las que está hecho, porque eso sería su forma material. Esto, lo que estamos hablando en el plano mental, es una conciencia. Hay una conciencia, hay un alma dentro de los minerales que hace que funcionen de cierta manera, que se atraigan, que se repelen, que haya afinidades, que haya gustos, que haya atracciones, etcétera. Obviamente en el mundo que nosotros vivimos es un mundo donde el silicato es uno de los minerales que más abunda. Bueno, pues sería muy relevante que alguien hiciera un análisis, ¿no?, propio del silicato, porque pues al final va a ser diferente un mundo en el cual el silicato es uno de los principales minerales, que un mundo que a lo mejor el hierro o no sé, otro tipo de mineral, digo, yo no soy como química ni nada por el estilo, sea como el prioritario, ¿no? O sea, va a ser diferente la forma en la que se comuniquen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de esto viene el plano de mente elemental A. Estos planos que están intermedios entre cada uno de los planos que, entre comillas, sí no son visibles, son planos invisibles. O sea, nosotros no sabemos, o sea, no podemos comprender propiamente qué son, pero es al final un estado o condición, es un desarrollo, es una conciencia que va a existir entre lo que vendría siendo el plano mineral y el tercer plano, que es el plano mental, vegetal. Entonces, el plano mental mineral se conecta a través del plano elemental A con el plano mental mente vegetal, ¿no? Y este intermedio es lo que ayuda de una forma, estos son los escalones de la evolución, ¿no? De esos escalones perdidos que de repente dicen, no, es que, ¿qué onda, no? O sea, hay un escalón perdido, ¿no? Un eslabón perdido que nadie sabe qué onda. Bueno, pues esos eslabones tendrían, o sea, serían o corresponderían a estos planos que se encuentran entre cada uno de los planos que conocemos, ¿no? El plano elemental, pues A, es un plano que al final quizá no lo podemos comprender, pero es una conciencia al final, ¿no? Después ya que une, viene el plano de mente vegetal, que ese sí lo conocemos, y es el alma de los vegetales, la conciencia vegetal, cómo funciona, etcétera, que ya se han hecho muchos estudios, se ha visto cómo las plantas sienten, incluso hay hasta un experimento de un hombre muy famoso que se dedicó, ay, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, lo pongo en el video, se dedicó a hacer experimentos con los cactus y cada noche así sus cactus les hablaba, les decía cosas bonitas, les platicaba cosas hermosas, todo, hasta que logró que los cactus, o sea, desarrollaran una especie de cactus que no tuviera espinas, que naciera sin espinas, sin hacer absolutamente nada más que decirles que no tenían que tener ningún tipo de protección porque él los iba a cuidar. Entonces tenían que soltar un poco esa situación. Después de eso viene el plano elemental B, que es igual, son formas invisibles ante los ojos humanos, pero al final es una conciencia que va a existir entre el plano vegetal
y el mente vegetal y el plano mente animal. Y va a ser una conexión entre estos dos planos que va a permitir pues pasar de un plano elemental vegetal a un plano elemental, diré mental animal. Entonces este plano mental elemental va a ser ese. Y en lo personal yo sí he llegado a pensar que quizás estos planos corresponden a los silfos, a no sé, a todos estos seres que siempre se han hablado en la mitología, que pueden corresponder a ellos. Están entre estos dos mundos, ¿no? Entre el mundo vegetal y el mundo animal están estos seres, ¿no? Y que son invisibles ante el ojo humano, pero al final esta mente es una mente que conecta estos dos estados y es un poquito más elevada que en vibración que la vegetal, pero es menos elevada que la animal, ¿no? Que la mente animal. Posteriormente viene el plano de mente elemental C, que sería el que uniría al animal, a la mente animal con la mente humana. Y por último viene la mente humana como tal. Para mí el plano elemental de mente elemental C, pues sí creo que podrían llegar a ser estos seres que quizás se han escuchado mucho, ¿no? O sea, bueno, desde mi punto de vista, pues todos estos seres mitológicos, ¿no? Por ejemplo, los faunos, las sirenas, etcétera. O sea, desde mi punto de vista, esto ya es muy personal, pero yo sí creo que pueden ser estos seres que conectan un mundo con el otro y nos hacen recordar nuestra posición en el universo, ¿no? Un poco. Nos hacen regresar ahí y entender cuál es como nuestra posición y que muchas veces se ha hablado de estos seres que se llevan a personas o que se llevan a niños, ¿no? O los espíritus del bosque que esconden a los niños y regresan siendo otras personas, ¿no? O con otro conocimiento más elevado que permite conectar eso al humano, al hombre. Entonces yo creo que es como entre una fusión entre la mente humana y pues ya, ¿no? Bueno, eso ya son debrayes míos. En realidad lo que dice el libro como tal es que es después del plano de mente humana, que esta es la mente que nosotros tenemos, pues viene el gran plano espiritual. Es muy importante decir que nosotros, como en el Kybalión, bueno, se dice, nosotros estamos, se podría decir, en la quinta, somos la quinta civilización que ha pasado por un proceso, estamos, se podría decir, dentro del quinto paso dentro de la mente humana, porque recuerden, cada uno de estos planos está dividido en 7. Las personas que están ya en el 7 son personas que están ya muy evolucionadas, son humanos que ya tienen una mente casi espiritual y que ya están como trascendiendo hacia otro punto. Y obviamente muchos de ellos tenemos hoy en día que son personas que nos van a ayudar a subir, ¿no? O sea, a elevar. Al final es lo que dicen, el universo siempre va a ir hacia ascender, ¿no? O sea, el universo siempre va a ascender. Es como dicen, ¿no? El universo no va a la muerte, el universo va a Dios. Entonces, efectivamente, lo natural en el universo es ir hacia Dios, es ascender. Lo que va contra natura es tratar de bajar, de evolucionar, ¿no? Y sí pasa, o sea, ahorita lo vamos a platicar un poco, pero bueno. Entonces, después de este plano, bueno, se dice que nosotros estamos en la quinta, en el quinto paso con rezagados de la cuarta y bueno, gente de la sexta o la séptima que nos están enseñando a pasar. Y somos, de hecho, la quinta civilización que está en este proceso. Ya ha habido otras civilizaciones, ya ha habido otras civilizaciones que han pasado por este proceso y por eso me parece, o sea, dentro de mí como que digo, ok, por eso entiendo por qué existieron tantas civilizaciones que hemos perdido, ¿no? Que decimos, bueno, ¿qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con Atlantis? Pues al final llegaron a un proceso máximo dentro de su evolución y pasaron a otro tipo de plano. Entonces no pasa nada, o sea, al final es la realidad, o sea, tenemos que pasar hacia otro plano, ¿no? Pero bueno, después de este plano, de este gran plano mental, vamos a pasar al gran plano espiritual, donde prácticamente es inexplicable para la mente humana. O sea, no podemos comprender este plano. Es un plano muy intenso porque las vibraciones son tan fuertes que no lo podemos comprender. Es como tratar de entender la décima dimensión desde la tercera, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo le hacemos, no? La séptima dimensión desde la tercera, o sea, es como, no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es que a través de las sombras que nos están generando o esos resquicios, ¿no? Esas pequeñas partículas, podemos medio saber qué onda, pero vamos, ya es muchísimo más complejo. Entonces, bueno, primero que nada, pues obviamente ya son cosas como muy intensas. Ya estos planos, en el gran plano espiritual, estamos hablando de una inteligencia que podría hacernos sentir, o sea, como si nosotros fuéramos lombrices, ¿no? O sea, para otros seres, o sea, es como que dicen, bueno, ¿este cuate piensa o no piensa, no? Tú ves a una lombriz y dices, bueno, ¿pensará o no pensará, no?
Y obviamente tú consideras que tu mente pues está muchísimo más evolucionada que la de la lombriz. Bueno, pues así pasa en estos planos, ¿no? Estos seres ya están en otra posición, obviamente ya su posición mental me refiero, ¿no? O sea, ya están como en otra posición, sus cuerpos incluso ya no son materiales, ya son espirituales, ya son energía, o sea, ya es energía pura. Entonces ya están mucho más elevados y muchos de ellos ya ni siquiera cuentan con un cuerpo como tal, ¿no? Entonces está increíble, o sea, ya son planos muy, muy evolucionados. Aquí, por ejemplo, puedes encontrar a los guías espirituales, podemos hablar de los ángeles, de los arcángeles, pasar a los semidioses, hasta llegar a dioses, ¿no? Así como hemos visto en varias culturas, hasta llegar al espíritu universal, ¿no? El espíritu, al gran espíritu que vendría siendo como el creador de todo este universo, pero al final va a ser así, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver todos estos planos. Entonces, a todos aquellos que decían que los dioses eran producto de la imaginación, bueno, pues probablemente no lo sean. O sea, no son producto de la imaginación y quizás sí es importante por eso observar estas mitologías. Por eso les digo, este principio de correspondencia va a ser increíble para alguien que quiera descubrir su realidad, porque si tú empiezas a ver qué tipo de cosas tú sigues, por ejemplo, qué dioses son los dioses que tú has seguido, o por ejemplo, no simplemente te gusta mucho Dragon Ball. Bueno, pues encuentra qué tipo, qué representación es Dragon Ball, ¿no? Entonces, si a ti te llama tanto la atención todo, quizá tú tengas que buscar la mitología que hay detrás de Dragon Ball, cuál es el dios que representa a Dragon Ball, y a través de eso tú empezar a encontrarte a ti mismo dentro de ese proceso, ¿no? A mí yo lo he encontrado, va a sonar muy loco, pero a través de Sailor Moon, porque Sailor Moon es una diosa de la integridad y es una diosa muy interesante, o sea, de verdad, o sea, me parece a mí, o sea, es una mujer con el pelo del sol, ¿no? O sea, es una mujer, se puede decir, solar, pero que representa a la luna, que de alguna forma tiene que ver con las diosas lunares. Entonces es una cosa muy extraña, pero es una diosa de la integración, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado su figura, siempre me ha llamado la atención y cuando empiezo a buscar de mitología encuentro a los dioses que me representan, ¿no? ¿Por qué? Porque como es arriba, es abajo. Esa visión que está viviendo ese dios o esa diosa en la cual tú te encuentras es la misma visión que tú estás viviendo en tu realidad, es la que tienes que superar, ¿no? A lo mejor eres el Prometeo del universo, de este universo, o eres, no sé, ¿me entienden? El Edipo, ¿no? O eres la Electra, o no sé, o sea, tienes que vivir una cierta situación que te muestre, ¿no? En qué particularidad estás, cuál es la historia que estás repitiendo. Por eso los arquetipos, al final de Jung, ¿no? Tienen que ver muchísimo con la ley de correspondencia. Bueno, cuando hablamos de espíritu, el espíritu absoluto, hay que ser muy honestos. Para los hermetistas, o como se está planteando, no es tanto el espíritu como desde un punto de vista religioso o santo o elevado o fuera de uno, etcétera. No. O sea, para los hermetistas el espíritu es el poder viviente, es como la fuerza animada, es lo que te hace ser, sentir, no sé, es como ese fuego interior, ¿no? Es la esencia interna, es la esencia de vida, es aquello que nos permite ser. Entonces, por eso, este ser absoluto o este espíritu absoluto es como o sea, ya es el ser absoluto, es como ya llegaste a un punto en el cual eres totalmente, ya no estás dividido, ya no existe la vibración como tal, ¿no? Es una vibración, no sé cómo explicarlo, pero imagino que es una vibración ya tan intensa que parece, es como cuando la rueda va muy, muy rápido que parece que está estática, ¿no? Y que tú dices, no manches, es que no se está moviendo, pero es que en realidad va tan rápido que no lo puedes percibir el movimiento, ¿no? Entonces es ese tipo de situación desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día este audio era para mostrarles un poco de los principios, para seguir platicando acerca de ellos, que ustedes qué piensan, les gusta, no les gusta, quieren que sigamos hablando de esto. Pero bueno, antes de que se me olvide, es importante decir que efectivamente sí se puede elegir ir hacia una densidad mayor, sí se puede elegir esto, porque al final vivimos en un universo donde existe el libre albedrío. Entonces, pues yo puedo elegir bajarme de nivel, o sea, yo puedo elegir ser mucho más denso de lo que hoy soy. El rollo es que bueno, estoy condenado de cierta manera, bueno, no voy a decir condenado porque suena muy horrible, pero como el universo está hecho para ascender, aunque yo decida bajar 3 peldaños, voy a tener que volverlos a subir. Entonces es un poco más denso porque es como que, o sea, si no pasas primer grado,
No es como, bueno, pues ya no pasé primer grado, ahora voy a llegar al segundo grado y ya no pasa nada. No, es que vas a regresar al principio del primer grado y lo vas a tener que pasar hasta que pases el primer grado. O sea, así es esto, ¿no? Entonces, pues es un poco tedioso. Y estas historias de, pues, descensión, o bueno, no sé cómo se dice, no sé si existe esa palabra, pero bueno, estas historias de caer, pues se han visto en las historias de los ángeles caídos, ¿no? ¿Quiénes son los ángeles caídos? Pues son estos seres que han decidido bajar su frecuencia, ¿no? O sea, ir en contra de la naturaleza del universo, que es ascender y bajar. Y entonces este bajar les ha costado, pues, que subir sea más difícil, sea más intenso, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les guste mucho estos temas. Es evidente decirles que ninguno de los principios está separado. Obviamente en este principio de correspondencia vamos a encontrar el principio de polaridad, el principio de causa y efecto, el principio de mentalismo, el principio de género. O sea, vamos a encontrar todos los principios porque al final todo está relacionado, ¿no? Pero bueno, pues espero que les guste mucho este audio. Les mando un gran abrazo. Espero que no esté muy, muy largo. Y bueno, pues cualquier cosa, aquí estoy. Mucha suerte en esta época y pues vamos adelante. De verdad, si queremos de verdad crear otro universo y crear un mundo diferente, tenemos que replantearnos el que estamos viviendo, observarlo y empezar a crear algo distinto. Y demos, o sea, ayudemos observando, o sea, a través de estas herramientas, a través de observar el mundo, démonos cuenta cómo podemos hacerlo. O sea, veamos tipo, yo sí, perdón, es que estoy todo así de, es que, es mucho lo que quiero decirles, pero, por ejemplo, una roca, ¿no? Vamos a ver cómo una ciudad que a lo mejor en algún momento fue muy utilizada, tipo Chernobyl, ¿no? Y que hoy en día la podemos ver y está llena de plantas, llena de flores, llena de animales incluso que están llegando. Bueno, pues démonos cuenta cómo podemos transformar nuestra realidad. O sea, la vida al final va a ser lo que va a buscar predominar, ¿no? Entonces, esto implica que tenemos una tendencia hacia la vida. Entonces, tenemos que buscar esa tendencia, entenderla y crear a través de esa tendencia de vida. O sea, buscar nuevos métodos, buscar nuevas formas, buscar desde nuestro don, desde el que nos han dado, no de extinguirnos más, no permitirnos como seguir viviendo en esta vibración de que no somos suficientes, de que no podemos, de que vivamos en el miedo, no permitamos ya más vivir en el miedo. Empecemos a vivir en una frecuencia de creación donde permitamos a nuestro espíritu ser totalmente y convertirnos en lo que venimos a ser, ¿no? Entonces, bueno, les mando un abrazo enorme, espero que estén súper bien y gracias por todo. Bye bye.